Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Hola, muy buenas tardes para todas las mujeres que están ahí acompañándonos en nuestro nuevo episodio de W de Mujer. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, nuestros oyentes a través de Sonido Generacional y sus estaciones aliadas. Bueno, de verdad que es una gran bendición que podamos llegar a todos ustedes, mujeres que a esta hora están, así como nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios, escudriñándola y bueno, siempre esperando ser edificadas en ella. Dindy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sandra, y buenas noches a todos los que se van conectando. Allí quiero enviarle un saludo a mi mamá, que siempre está dándonos ese apoyo que necesitamos, y también a mis amigas de Puerto Rico, y un saludo también, pues aquí estoy en Jacksonville, Florida, y qué bueno, Sandra, que tú allá desde Colombia te estás conectando conmigo para traer palabra de bendición. Estoy muy honrada el saber que, verdad, que nos están acompañando ustedes desde distintas partes del mundo. Y si puede dejarnos un comentario bajo este video Sí. o escribirnos a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com. Repito, wdemujer@gmail.com. Y bueno, quisiéramos saber, ¿verdad?, desde dónde nos está saludando. Queremos ir conociendo así nuestra audiencia. Y Sandra, te cuento que hoy tenemos un tema sumamente interesante, el cual es Así es. perfeccionadas en Cristo. Pero antes, quisiera que allí mismo donde está nos acompañes en esta hermosa oración para presentar nuestras vidas delante de Dios y que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te damos las gracias porque en este día, Señor, se nos abren puertas para llegar a las vidas y los corazones con el mensaje de salvación. Te damos las gracias por los medios que has provisto, Señor, para que nosotras podamos difundir este mensaje de salvación, de fe y de esperanza. En el día de hoy, Señor, en la noche de hoy, Señor, yo te presento las vidas que van a estar escuchando, Señor. Abre sus oídos y su entendimiento para recibir esta palabra con mucho amor y que sea una palabra de edificación para nuestro crecimiento espiritual. Y asimismo te pido que hagas de nosotras, Señor, hacedoras de la misma, para que así vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Sandra. Y bien, Amén, perfeccionadas amén. en Cristo. Bueno, en una sociedad, ¿verdad?, donde abundan las vanidades, se escucha mucho hablar del perfeccionismo. Y yo te quiero preguntar en esta noche, ¿cuántas de las que me escuchan se consideran perfeccionistas? ¿O cuántas de las que me escuchan ven el perfeccionismo como una virtud? ¿Acaso lo ves también como una debilidad? Bueno, Sí, es verdad. así es, mientras que algunas personas ven el perfeccionismo como una buena cualidad, otras me han confesado que no tiene nada de bueno. Y quiero compartirles algo que me escribió, ¿verdad?, una queridísima amiga en mi grupo de mujeres del diario de la mujer virtuosa, en mi grupo, ¿verdad?, de Facebook. Y ella dice lo siguiente: el perfeccionismo no tiene ventajas. Al contrario, es un falso sentido de excelencia. Pero vivimos en un mundo imperfecto y la vida no es perfecta. Cuando nos dejamos llevar por un estándar de perfección, eso trae consigo problemas de ansiedad y depresión por sentimientos de fracaso a la hora de fallar. No es lo mismo hacer las cosas con excelencia para el Señor, sabiendo que somos imperfectos y que vamos a fallar. Aún así, hacemos lo mejor que podemos para agradarle a Él y a los demás. Y en eso hay honra. Seamos Marta sin dejar de ser María. ¿Qué te parece, Sandra? Increíble, increíble definición y aporte para este tema, Dindy, porque está tocando distintas perspectivas, ¿no? Lo que nos sucede usualmente a diario y lo que no queremos dejar de ser, ese final, ser una, sin ser la otra. Así Y es. de verdad que muchas veces nos vemos en esa travesía
porque muchísimas veces es todo un reto permitir que Dios nos perfeccione y no seamos nosotras las perfeccionistas. Así es, Sandra. Y sabes que, como bien lo decías, hay diferentes perspectivas y yo creo que a la hora de verdad de definir lo que es el perfeccionismo en el mundo, eso tiene un significado diferente a lo que la palabra de Dios expresa, que es el perfeccionismo en Cristo. Y yo me di a la tarea de buscar en la red el significado del mundo, ¿verdad? De esta palabra perfeccionismo y dice que el perfeccionismo es la tendencia a buscar la excelencia y la perfección en todo lo que se hace sin aceptar errores. Sin embargo, aunque se dice que promueve el esfuerzo y la responsabilidad, se puede volver patológico, causando, como bien decía, verá mi amiga, causando ansiedad, depresión y Así otros es, problemas psicológicos. Es por eso, ¿verdad? Que en el plano natural tiene una connotación muy diferente, ¿verdad? A lo que es el perfeccionismo en el plano espiritual. En el plano natural, el perfeccionismo depende de nuestras propias capacidades, de nuestras facultades, depende de nuestros recursos, de nuestros propios esfuerzos y conciencia de no cometer errores, haciéndonos creer, ¿verdad?, que alcanzarlo nos hará sentir complacencia, felicidad y tranquilidad. Sin embargo, Sandra, en el plano espiritual, el perfeccionismo se ve muy diferente y es hasta un mandato. Fíjate que en Mateo así capítulo es. 5, versículo 48, Mateo 5, 48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y muchos de nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo es eso posible? Si alcanzar la perfección no es Así es. posible. ¿Cómo es posible? Nadie es perfecto. Así que es por eso que quisimos traer este tema hoy para que hoy nos llevemos lo que es la perspectiva bíblica de lo que es ser perfeccionados, porque hermanos, déjenme decirle que sí es posible, todo es posible si puedes creer, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y bueno, dice la palabra en Primera de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ya de plano, aquí vemos Es- que la perfección bíblica y espiritual no la logramos por nuestros propios méritos, sino por su gracia, o sea, por ese Así favor es. inmerecido que nos ha dado Cristo Jesús. Y este verso dice que Él nos llamó a su gloria eterna. Y de otra manera, Sandra, no hubiésemos podido nosotros entrar a su gloria eterna solamente por la obra redentora de Cristo Así es. Jesús, ¿verdad? Y esta perfección precisamente se basa más en el parecernos en el carácter de Cristo. Para mí, eso es lo que significa ser perfeccionadas en Cristo. El que nosotras, ¿verdad? En cada prueba que nosotras tengamos en nuestro caminar, nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Cristo en mi lugar? Y es el intentar nosotras, ¿verdad? Por la ayuda del Espíritu Santo, porque por nosotras mismas no podemos hacerlo, por la ayuda del Espíritu Así es. Santo, asemejarnos al carácter de Cristo día a día e ir creciendo en el fruto espiritual que describe la palabra del Señor en Gálatas 5:22. Amén, Sandra. Claro que sí, Dindy, y de verdad que es un tema muy interesante porque tú hiciste ahí un paralelo entre lo natural y lo espiritual, o lo que naturalmente nosotros pensamos que es perfección y cómo podemos, de hecho, hacer las cosas cada vez más perfectas y nos esmeramos en ello. Pero en Cristo Jesús, pues nosotros ya tenemos otro camino de la perfección. Y en algún Amén. momento de episodios atrás hablábamos acerca de ese camino de la perfección que va a tener obstáculos, que va a tener impedimentos, que va a tener altos y bajos, Así que es. no va a ser tal vez tan fácil como lo creemos, pero que va a llevarnos a una gloria eterna. Y qué Amén. maravilloso es que nosotros hoy podamos recordar eso y saber que si somos perfeccionadas, somos como ese barrito, como ese barro en las manos del alfarero, que todos conocemos esa Amén. historia
del barro, lo que hace el alfarero con el barro, y que si a él esa pieza no le queda bien hecha, la desbarata, como decimos nosotros, y vuelve y la arma. Cuantas veces sea necesario hasta tener una obra perfecta, hasta tener una vasija perfecta. Ese Amén. es nuestro Padre Celestial, que quiere que nosotros estemos cada día en ese camino, nos pule, nos pule, nos pule. Es ese alfarero que está dándole forma a la vasija de manera tal que quede hermosa. ¿Qué características creeríamos nosotros que un artista en lo natural quiere que tenga su obra? Que sea estéticamente linda, que sea hermosa, que tenga las menores arrugas posibles. Bueno, ese es un ejemplo, una comparación que muchísimos más grandes son los pensamientos de Dios, así que podemos quedarnos cortas en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero ¿cómo nosotros vamos a soportar, Dindy, ese por qué vamos a, a, a tener esa voluntad dispuesta, ese corazón dispuesto, esa docilidad para que Dios nos amase como Ujú. un buen alfarero, ¿sí? Sabiendo que eso va a doler, pero que va a tener un resultado hermoso, y es la obra perfecta que Dios hace en cada uno de nosotros y en ese Amén. camino en el que vamos. Así que el por qué queremos ser perfeccionados, por qué somos perfeccionados, porque queremos lograr justamente llegar a esa meta, a la gloria eterna, Amén. y queremos encontrarnos con Dios. Y Así es. ese cómo vamos a ser perfeccionadas, Dindy, es la pregunta para todas nuestras amigas hoy y todas las mujeres que nos están escuchando y viendo. Ese cómo voy a ser perfeccionada, bueno, es posible que duela, porque en la misma Mm, palabra de Dios dice en distintos versículos. Por eso es que la Biblia no se puede tomar de a poco, porque ella en toda está, la palabra de Dios es permanente, es en toda. amén. Y hay varios versículos, justamente el que leías hace un momento en Primera de Pedro 5:10 lo dice claramente. En Hebreos 5:8 también habla el padecimiento que Cristo sufrió por obediencia al Padre y por Ujú. amor a nosotros. El Padre que nos amó, nos entregó, como dice ahí en Juan, es el amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó su único hijo. Y esa obra perfecta en la cruz nos lleva a nosotros a esforzarnos y a decir, esto que estoy padeciendo, no, Dindy, esto que estoy padeciendo no es nada para la Ujú. gloria que me espera. Este Amén. momento crítico, económico, no es nada, porque Dios se glorifica en mis debilidades, porque Amén. este momento va a ser para ver la gloria de Dios. Así que si nosotros con gozo, así como lo dice ahí en 2 Corintios 13:11, que dice, tened por sumo gozo las Así distintas es. pruebas. Dios nos está dando esa clave. Él es hermoso en toda su instrucción, Dindy. Nos dice, Amén. tengan gozo, gócense en la Amén. aflicción, gócense en la prueba, porque ahí los estoy perfeccionando, pero además va a ser mucho más fácil ese caminar hacia la perfección en Cristo. Definitivamente, Sandra. Y fíjate qué importante es conocer la palabra de Dios, porque en medio de las pruebas podemos ver las circunstancias de una manera muy distinta. No es lo mismo decir, ay, estoy pasando por esta prueba porque Dios me está castigando, porque Dios está enojado conmigo, versus a decir, estoy pasando por esta prueba para ser perfeccionada en Cristo y algo mejor me espera y yo pongo mi esperanza en Él, que todo en el nombre de Jesús va a Así servir es. para mi bien, porque todo obra para bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabes, Sandra, Sí. es necesario que seamos perfeccionadas, porque realmente el estándar para estar en el cielo con Cristo Jesús es la perfección, y eso solamente lo podemos lograr gracias a su sangre preciosa que nos cubre, ¿verdad? Y también nosotros, y Amén. eso no quiere decir, como bien dijiste, nosotros no tenemos que esforzarnos también, no significa que nosotras pues nos vamos a tirar para atrás y que Cristo va a hacer toda la obra en nosotros y nosotras no tenemos que hacer nada. No, 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 no. Hay una respuesta que nosotras debemos mostrar en favor de la gracia y la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, y debemos, y lo más que podamos, reciprocar ese amor que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Pero importantísimo es conocer la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? A veces, ¿verdad? Nos vamos a encontrar en situaciones donde vemos una realidad, pero ahí tenemos que aplicar lo que es la verdad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo.
la realidad, por ejemplo, que muchas personas están viviendo son problemas económicos. Tienen problemas económicos, crisis Ujú, económicas. ujú. Pero hay una verdad establecida sobre cualquier situación económica que nosotros podemos estar pasando. Tenemos que declarar entonces la verdad. No, pero Jesús es mi proveedor, yo le puedo pedir sabiduría y Él me puede ayudar a ser un mejor administrador, así como lo vemos en la parábola de los talentos. Yo tengo que serle fiel a Dios en lo poco y Él me pondrá en lo mucho. Y así vamos a ir confesando, ¿verdad? Sobre cada situación, sobre cada problema, sobre cada enfermedad, sobre cada crisis que podamos estar atravesando, la verdad de la palabra de Dios sobre esa realidad. Y eso es caminar en fe. Eso es ir siendo moldeados al carácter de Cristo, que nosotros podamos conocer la palabra y asimismo practicarla y aplicarla a nuestra vida y a cada, ¿verdad? A cada circunstancia de vida que podamos estar atravesando. Y así es como vamos siendo perfeccionadas. También, como bien decía anteriormente, en nuestro carácter. Antes de preguntarnos qué haría fulanita en esta situación o qué haría yo en esta situación, debemos preguntarnos cómo actuaría Jesús en esta situación. Y eso, Sandra, implica morir a nuestro yo, ¿sabes? Porque a veces nosotros Claro que sí. cuando nos vemos tentados a reaccionar con palabras ofensivas, con gestos ofensivos, ¿verdad? Con el coraje, con la ira, nos debemos acordar, el Espíritu Santo, mira, nos recuerda, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No busques la Así es. venganza mía, dice el Señor. La palabra de Así Dios es, dice, Jesús totalmente. dice, bendecirá o que os maldicen. Ay, perdonad. Sandra, y no es fácil, no es No es fácil, fácil. tenemos que morir a nuestro orgullo y como compartíamos en uno de nuestros episodios anteriores, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Así es. Señor, humillarnos delante del Señor y decir, no, morir al yo, menguar yo, para que Cristo viva en mí y Él sea el que crezca, Él sea el grande en mi vida, amén. Y no mis Ah, sentimientos, no sí. mis emociones y aún no mi cultura, porque a muchas personas a veces, ¿verdad? Pues florece más lo que son los aspectos culturales que lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Así que, pero tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra y eso junto con la oración nos va a ayudar en este proceso de la perfección, porque sabes que, Sandra, la perfección no Mm. es algo que se alcanza de la noche a la mañana, esto es un proceso. Y obviamente aquí estamos hablando de la perfección espiritual. Muchas veces aún, ¿verdad? Vemos en las mujeres cómo afecta esta perspectiva de la perfección, porque el mundo te presenta que una mujer perfecta es la que luce regia, la que tiene el cuerpo Sí, así es. perfecto, ¿no? Y todas estas cosas que son vanas, que son temporeras. De hecho, la palabra de Dios me gusta mucho el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés nos da de perspectiva lo que verdaderamente vale para el Señor y nos habla de estas vanidades de la vida que a veces nos Sí, esforzamos tanto trabajando y descuidamos lo que realmente es lo más importante. Así que nada, yo les recomiendo a sí. ustedes que lo lean. Un libro que de verdad a mí siempre me ha ayudado a permanecer en esa correcta perspectiva de lo que es lo que vale delante del Señor, lo que vale en la vida, es ser perfeccionadas en nuestra alma, en nuestro Sí. corazón, que si hay algo que hay que enmendar, que sanar, que reparar, que reconstruir, lo hagamos, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor le decimos, Señor, yo quiero un corazón como el tuyo, dame un corazón como el tuyo. ¿Sabes? Porque de qué vale ser hermosa físicamente si nuestro corazón está abatido, está triste, hay rencor, Totalmente. hay odio, ¿verdad? Entonces no estamos siendo Claro. perfeccionadas así. Ujú. Claro, Eh, totalmente. Es reconocer nuestras debilidades y confesarlas delante de Dios. amén. Es papá y Él va a estar allí para nosotras. Tenemos que empezar a reconocer a Dios como autoridad, como Padre, y que en sus manos jamás, jamás nos perderemos. Es tener esa Amén. convicción firme para que podamos aceptar el propósito que Dios tiene con cada uno, porque cuando nos disponemos, no solamente permitimos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, sino que va a Ujú. ser así como sus pensamientos, buenos, agradables, perfectos, mucho más Amén. altos que los nuestros, y siempre será, como tú lo decías al principio, cuando estábamos saludando, en victoria, siempre nos Amén. sacará en victoria, Amén. siempre, si nosotros podemos
adelantarnos, ser un poco como visionarias, podríamos decir, Amén. adelantarnos al resultado. Si tú supieras, Dindy, o alguna de las mujeres que nos están escuchando ahora, si ustedes supieran cuál va a ser el resultado final de ese momento de aflicción, si ustedes supieran que al final Mm, hay el momento, si la situación es una crisis económica, si supiéramos de antemano que al final va a ser obtener esos recursos para cambiar esa situación económica, nos aseguramos, Dindy, que si sabemos cuál es el final, si sabemos cuál va a ser la solución, pasamos y estamos contentas y estamos alegres y bueno, ¿verdad? pero allí es donde Dios nos prueba la fe. Allí es Así donde es. Dios nos dice, ¿cuál es la convicción que tú tienes de que yo lo puedo hacer? ¿Cuál es la Amén. dependencia que tienes Así de es. mí? ¿Sí? Entonces, allí es donde entra a jugar nuestra fe, que lo hablamos desde nuestro primer capítulo de esta serie. La fe es súper importante para que Amén. nosotras podamos transitar en esta carrera tan importante y que podamos ser perfeccionadas en Cristo. Definitivamente, Sandra. Y sabes que una de las preguntas que me he hecho al principio de año, ¿verdad? De 2025, es ¿en qué áreas yo necesito ser perfeccionada? Porque es necesario también que nosotros en este, ¿verdad? En este tiempo hagamos una autorreflexión y le pidamos al Señor, Señor, ¿cuáles son esas áreas que yo te tengo que entregar para que tú moldees? ¿Verdad? Bueno, tal vez me considero una buena madre, pero estoy procrastinando en otras cosas, tal vez estoy dejando a un lado, ¿verdad? Las cosas que son verdaderamente importantes en cuanto al ministerio, en cuanto al matrimonio, tal vez estoy descuidando esa área de mi vida. Señor, yo quiero que tú me perfecciones, que tú me perfecciones. Y como bien decías, esa, ¿verdad? Historia del alfarero, la podemos encontrar en Jeremías 18 y quiero leerles los versos del 1 al 4. Jeremías 18 del verso 1 al 4. Aquí habla del alfarero y el barro. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y sabes que aún nosotros estando en el caminar del Señor, aún estando en este camino perfecto, porque estamos viviendo en la carne, muchas veces vamos a cometer errores. Y esa es la diferencia del perfeccionismo del mundo, que el perfeccionismo del mundo no te permite cometer errores, ¿no? Pero en el Señor tenemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios que aún cometiendo errores y aún cayendo 7 veces el justo, dice la palabra que 7 veces lo levanta Jehová y abogado tenemos en Cristo Jesús, que si Amén. nosotros hubiésemos cometido pecado y nosotros nos arrepentimos, Él nos perdonará. Así que en este camino de la perfección en Cristo Jesús contamos con la gracia y misericordia de Dios y aunque caigamos, el Señor nos levantará. Pero es importante que nosotras, mira, cada vez que nos levantemos con mayor fortaleza, con mayor Con más esperanza, fe. con más fe y con más amor también, con más amor. No podemos olvidarnos Así que es. el amor es, ¿verdad? Es uno de los frutos, Principio de ¿verdad? Dios. Así es, más importante que no debemos Sí. olvidar, no solamente el amor a Dios, pero el amor hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Amén. Claro que sí, y eso es lo que verdaderamente nos diferencia cuando somos seguidores de Cristo, como tú lo decías ahora, ¿cómo Amén. reaccionaría o cuál sería esa respuesta que Jesús daría frente a esa situación? ¿Sí? Y eso es lo que nos hace diferentes. Ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos en el mundo. Entonces que hoy podamos reconocer a Dios como autoridad. Y a mí me encanta, hay un versículo cortito ahí en Salmos 103 que reconocer que Jehová es Dios, nos hizo y pueblo suyo somos. Es Amén. eso, es reconocer que somos hechura suya, que estamos dispuestos para llevar la vida que Dios ha trazado para nosotros, que vamos a ser dóciles y nos vamos a dejar modelar así de esa obra perfecta y hermosa que Dios quiere con cada una, y que cuando somos seguidores de Cristo, pues vamos a tener sumo gozo, vamos a tener por sumo gozo, como dice la palabra, todas las pruebas que se nos presenten, porque sabemos que detrás de esa prueba
viene una gran gloria, una gran victoria y es donde vamos a ver la gloria de Dios. Así es, Sandra, tremendo, tremendo. Así que a modo de resumen, dejémonos perfeccionar por Cristo, aunque, ¿verdad? En el mundo a veces con esta palabra de perfeccionismo mostramos resistencia en el caminar con el Señor, es un requisito y es necesario el que seamos perfeccionadas, recordando que es por la gracia y la misericordia del Señor, que Él mismo es el que nos perfecciona, pero tenemos que estar nosotras dispuestas a que Él nos perfeccione, que obre en nuestro corazón, que obre en nuestra mente. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para que esos momentos de aflicción el Espíritu Santo nos pueda recordar esa palabra y podamos salir airosas en la misma. Así que, bueno, amigos, si ¿verdad? Este programa ha sido de bendición con ustedes, yo les pido que nos den un comentario bajo este post. Ya sabe que puede conseguirnos también en las redes sociales de Facebook o Instagram. También ahí tenemos más de nuestras enseñanzas en YouTube. Así que ahí vaya y déjenos un comentario, denle la campanita de suscribirse para que también pueda recibir mucho más, ¿verdad? De lo que el Señor tiene para compartirnos, para enseñarnos en este caminar. Bueno, les dejo también en nuestro correo electrónico wdemujer@gmail.com y no olvide también visitar sonidogeneracional.com para que esté conectado con la programación 24/7 y con la música cristiana que mira, que edifica sus vidas. Sandra, para mí ha sido un placer compartir contigo en esta noche. Así que yo espero que esta sea, mira, la primera de muchas, así como todos los martes a las 8 de la noche. Así estaremos compartiendo más palabras de edificación. Mira, para esas mujeres que Sí. resplandecen en Cristo, pero no sin antes, Sandra, me gustaría ver si pudieras despedirnos en oración. Amén. Claro que sí, para todas nuestras oyentes y televidentes a través de Sonido Generacional, bueno, mil bendiciones y a través de nuestro canal W de Mujer, siempre esperando que seamos todas edificadas en Cristo y que sea la luz Amén. de Cristo la que resplandezca en sus vidas, que sea nuestro Padre Celestial siempre llenándonos de su amor, de todo lo bueno, lo maravilloso, Amén. esas bendiciones en sobreabundancia que tiene para cada uno de nosotros y que abra los cielos y derrame de todo lo celestial, que ponga en nosotras primeramente sabiduría para que podamos ser Amén. unas buenas edificadoras de nuestros hogares y que cada una de nosotras reciba de parte de Dios esos anhelos de su corazón. Deleitémonos en Jehová, Amén. porque así Él va a tener en cuenta todos esos deseos que tenemos y que hoy podamos Amén. estar siempre, hoy y siempre, en gratitud hacia nuestro Padre Celestial. Un fuerte abrazo, Amén. un saludo muy especial a todos los que llegan por primera vez Amén. a nuestro podcast, a nuestros episodios y esperamos que nos sigan acompañando cada martes a las 8 de la noche, Dindy. Amén, así es. Así que un saludo a todos. Gracias por haberse conectado y compartido, ¿verdad? Con nosotras en esta hermosa noche. Sean todos bendecidos en el amor de Jesucristo. Chao. Chao, chao.